En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos últimos días, pues, he estado, estudiando un poquito el tema, el fenómeno de los falsos profetas dentro de la Iglesia. Tengo que reconocer de que el pueblo de Dios, que los católicos, estamos muy mal en eso. Creemos a cualquiera. Somos como niños en la fe, como dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Somos niños llevados, pues, por cualquier viento de doctrina y somos zarandeados por cualquier persona que viene a engañarnos. Y si hoy te dicen que tal persona, pues, trae un mensaje de Dios, automáticamente le damos validez y no usamos nuestro discernimiento. Porque el tema de el falso profeta o los falsos profetas es un tema muy, pero que muy antiguo. La profecía existe, sí, sí, al igual que los falsos profetas. Pero ¿qué ocurre? El falso profeta actúa a espaldas de la iglesia. Y los verdaderos profetas, o que traen un verdadero mensaje de Dios, se someten al dictamen de la iglesia. Cuando digo se someten al dictamen de la iglesia, no me refiero que tenga un amigo sacerdote, o dos, o cinco, o 20, ni que tenga un director espiritual. Eso no tiene nada que ver. Cuando digo que se someten al dictamen de la iglesia, es que se someten al obispo del lugar, que es aquel que tiene que estudiar ese fenómeno y dictaminar si eso es cierto, si no es cierto, si es de origen sobrenatural o no es de origen sobrenatural. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura nos habla de la existencia de esos falsos profetas y también del final que espera a esa gente que busca engañar al rebaño santo. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 4, lo siguiente. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una inminente perdición. Muchos imitarán su desenfreno, y por causa de ellos el camino de la verdad será objeto de blasfemias. Y fíjense qué interesante. Llevados por la ambición y valiéndose de palabras engañosas, ellos se aprovecharán de ustedes, pero hace mucho que el juicio los amenaza y la perdición los acecha. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los sumergió en el abismo de las tinieblas, donde están reservados para el juicio. Fíjense que San Pedro compara a un falso profeta con los ángeles caídos. O sea, son gente rebelde, gente que no se someten a Dios. Y fíjense que el Señor, pues, nos advirtió igualmente en San Mateo capítulo 7, versículos del 15 en adelante, advirtiéndonos de los falsos profetas y que tengamos muchísimo cuidado con ellos. Dice la palabra de Dios así: tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entran en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. El Señor lo dijo, los apóstoles igualmente lo dijeron, que habrán falsos profetas, pero curiosamente, para el pueblo de Dios, para nosotros los católicos, no existen los falsos profetas, porque todo aquel que trae algún tipo de catástrofe es creído automáticamente. Es más, un profeta es quien advierte, es quien señala el error, no es aquel que vaticina un día sí, otro también, diferentes eventos naturales, apocalípticos, geopolíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay por ahí videntes que tú conoces, yo conozco, muchos que hoy te vaticinan que va a caer un meteorito. Ojo, mañana es que va a ser un terremoto. Al día siguiente es que va a haber una gran enfermedad. Al otro día es que va a haber una guerra a nivel mundial. A ver, ¿quién no sabe? ¿Quién no sabe? Después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que estamos viendo, que no puede haber una guerra. Yo creo que eso lo puede intuir cualquiera. No hace falta ser vidente. No hace falta ser profeta. Es más, yo lo hablo todos los días con mi hijo, con mi mujer, todo lo que ocurre a nivel mundial. Y no somos profetas, no somos videntes. Pero por la maldad humana podemos intuirlo. Y los medios de comunicación, pues también ayudan un poquito a que la gente entre un poquito en histeria colectiva. Que va a haber una guerra, enfermedades, pandemias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mundo vive, pues, muerto de terror, muerto de miedo. Pero es solamente en Cristo Jesús cuando ese miedo se cae. Cuando ese miedo, pues, remite. Cuando ese miedo se va. Porque fíjense qué palabras tan bonitas dijo el Señor. Mirad que yo vencí al mundo. O sea, no nos tenemos que agobiar, no tenemos que tener miedo, tenemos que estar fijos, con nuestra mirada fija en Cristo Jesús. Porque en el momento que tú y yo desviamos la vista, o bien para un lado o bien para el otro, entonces le damos lugar al miedo. Y yo quiero hoy, pues, aclarar algunos puntos sobre los verdaderos videntes, por ejemplo, los videntes de Medjugorje y otros videntes que actúan a espalda de su obispo. Una vidente católica o un vidente católico que dice recibir mensajes de Jesús o de la Virgen María, escúchenme bien, necesita la aprobación o al menos la supervisión de la autoridad eclesiástica competente, generalmente el obispo diocesano, antes de difundir públicamente esos mensajes. O sea, ¿qué te quiero decir? Te estoy diciendo que si yo ahora mismo recibo, voy a poner un ejemplo, una locución. En el mes de septiembre va a ocurrir un gran tsunami en aquel lugar del mundo. ¿Qué tengo que hacer? Correr, grabarme, subirlo a YouTube, publicarlo en mis redes sociales. No. Si yo he recibido esa locución de parte de María, de parte de Jesús, o incluso del demonio, o incluso de mi propia mente que me ha jugado una mala pasada. Son las tres posibilidades. Pues yo, como vidente, como persona responsable, como cristiano, pues yo me tengo que someter al juicio de la iglesia y estudiar ese tipo de informaciones que yo recibo pues con mi obispo para determinar, para discernir si la información, si la locución
o revelación que yo estoy recibiendo viene de parte de Dios o no. Pero nos encontramos con gente que, como he dicho, hoy vaticinan que va a haber un terremoto, al otro un maremoto o tsunami, al otro una guerra, al otro una peste. O sea, todos los días tenemos una catástrofe. O sea, Dios está en el cielo y cada día está pensando de manera diferente cómo castigar al mundo, ¿verdad? Imagínense la escena. Dios Padre en el cielo, en su trono de gloria, diciendo, hoy os voy a mandar un tsunami. Al día siguiente, no, un tsunami no es suficiente. Hoy le vamos a enviar una pandemia. Pero al día siguiente se levanta Dios de nuevo y dice, no, voy a crear una guerra. Y así, sucesivamente. Así es la manera de actuar de esos falsos videntes, que no permiten o no acuden para que exista esa supervisión de la autoridad eclesiástica competente, que como hemos dicho, normalmente es el obispo diocesano. Y eso está establecido por varias normas del derecho canónico. No lo digo yo, no me lo estoy inventando. Y también otros documentos eclesiales que regulan la difusión de esas supuestas revelaciones privadas. Esto no se lo está inventando José Manuel. Si alguien es un vidente y quiere tener cierta seriedad en esto y quiere ser medianamente creíble, se tiene que someter al examen de la Iglesia. Por ejemplo, el Código del Derecho Canónico nos dice en el canon 823 lo siguiente. Para guardar íntegra la verdad de la fe y de las costumbres, los pastores sagrados tienen el deber y el derecho de vigilar para que no se perjudiquen la fe o las costumbres de los fieles, tanto por medio de los escritos como del uso de los medios de comunicación social. Y también el de exigir que se sometan, o sea, exigir que se sometan a su juicio antes de su publicación los escritos de los fieles que traten de la fe o de las costumbres. O sea, es evidente que dice recibir mensajes de María, mensajes de Jesús, mensajes de San Miguel Arcángel y mensajes de yo no sé qué santo. La Iglesia dice que antes que se dé a conocer por medios de comunicación social, como pueden ser las redes sociales o esta misma plataforma, tiene el deber de exigir que se sometan a su juicio antes de su publicación. Yo creo que está bastante claro, ¿verdad? Y el canon 824 dice lo siguiente, salvo lo prescrito en el canon 826, no puede publicarse ningún libro, salvo con la licencia del ordinario del lugar. No se deben utilizar libros de oraciones o devoción en las celebraciones litúrgicas, a no ser que estén aprobados por la autoridad competente. O sea, todo debe pasar por el filtro de la Iglesia. Esto lo podemos aplicar igual a esos escritos de supuestas revelaciones privadas que están dentro del ámbito que trata la fe y las costumbres y por tanto requieren al menos la revisión del ordinario del lugar. O sea, si tú eres de la diócesis, pues no sé, de Quito, pues tú tienes que recibir el permiso de ese obispo, de esa diócesis. Por ejemplo, en el Norme Congregationis sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntas apariciones o revelaciones publicadas en el año 2012, pero vigentes desde el año 1978, no dirigidas al público, ¿verdad? Pero ahora sí están disponibles, nos dice lo siguiente sobre el tema de las apariciones o revelaciones. Corresponde a la autoridad eclesiástica competente, ordinariamente el obispo diocesano, la tarea de vigilar y juzgar sobre tales fenómenos. Y más adelante, esa misma norma de la
Norme Congregationis dice lo siguiente: el juicio sobre la autenticidad o no de las supuestas apariciones o revelaciones corresponde en primer lugar al obispo del lugar, no al obispo de la diócesis de otro país, sino el de tu propia diócesis. No, pero es que tiene la aprobación del obispo de no sé dónde. No, el obispo o el ministro ordinario del lugar. Eso significa que el vidente o la vidente no puede difundir públicamente sus mensajes sin antes informar a su obispo, y que el obispo debe evaluarlos según los criterios doctrinales y pastorales. No vale eso de recibir ahora una revelación, una visión y automáticamente correr para el canal de YouTube de no sé dónde y decirle al hermano: hermano, vamos a hacer un video que el Señor me acaba de decir tal cosa. Esto va a traer muchísimas vistas, porque eso es lo que hacen en algunos canales. Se inventan visiones, se inventan diferentes eventos. ¿Para qué? Para que la gente esté atenta a esas supuestas revelaciones que solamente traen destrucción al mundo, según las propias revelaciones que ellos dicen. Además, el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, la Congregación para el Culto Divino, nos dice lo siguiente: la Iglesia ha ejercido siempre una actitud prudente hacia los fenómenos extraordinarios, incluso cuando estén relacionados con la devoción a la Virgen María. No los considera parte del depósito de la fe y requiere para su difusión el juicio eclesiástico correspondiente. Volvemos a lo mismo. Se necesita, para poder difundir esas revelaciones o visiones o como lo quieras llamar, necesita, para poder ser difundido, que el juicio eclesiástico pues se dé, ya sea para sí o para no. Por ejemplo, y para concluir en este aspecto, que luego vamos a tocar otro, una persona que dice recibir revelaciones privadas debe someterlas al juicio del obispo diocesano antes de difundirlas públicamente. No debe publicarlas en medios o libros sin el nihil obstat o imprimatur otorgado por la autoridad eclesiástica. Y muchos dirán: no, pero esa vidente recibió el imprimatur en el año tal. Sí, lo recibió hace 10, 15 años para una determinada obra que quizás pueda parecer muy piadosa y aunque diga poco, pues más adelante esa persona sí va a seguir recibiendo revelaciones, lógicamente se tiene que seguir sometiendo a ese juicio eclesiástico. Un imprimatur significa se puede imprimir. Un nihil obstat, no hay nada que se oponga, ¿verdad? Porque no hay ningún tipo de novedad ni hay ningún tipo de herejía, ¿verdad? Puede ser un texto que no te diga nada, pero puede parecer bonito y el obispo puede decir: pues aquí no hay nada que se oponga, puede ser leído por la gran mayoría. Pero luego eso no es un cheque en blanco para que tú mañana digas que Jesús no es Dios o que Jesús es un extraterrestre, o tú comiences a dar charlas con términos de nueva era. O sea, recibir un imprimatur en un momento indicado no te da derecho, no te da un cheque en blanco para que tú más adelante tú puedas enseñar herejías y errores, ¿verdad? Sino que te tienes que seguir sometiendo al dictamen, al juicio de la Iglesia. Por otro lado, tampoco se debe fomentar culto público basado en esos mensajes sin aprobación expresa. Pero ahora me dirán muchos, porque ya me lo han dicho y quiero responder a eso. Muchos dicen: no, es que hay un teólogo, hay un experto en apariciones marianas, pues que
se relacionaba mucho con el padre René Laurentín, que era un experto teólogo en apariciones marianas, un gran mariólogo y todo eso. A mí eso me da absolutamente igual. Si es teólogo, si es experto en no sé qué o en no sé cuánto. A mí lo que me importa como católico es que esa persona cuente con el apoyo de la Iglesia. Y la respuesta es que si hay personas que pueden actuar a espaldas de la Iglesia y puede dar a conocer y difundir esos mensajes, la respuesta es no. Un teólogo, un sacerdote o un experto en apariciones marianas no puede apoyar públicamente a videntes ni difundir sus mensajes sin el debido discernimiento y, en segundo lugar, sin el permiso de la autoridad eclesiástica competente. Como he dicho, y soy bastante machacón en eso, generalmente el obispo diocesano. Esta restricción se basa en las normas claras del derecho canónico, documentos del magisterio de la Iglesia y principios de la teología mariana y la prudencia pastoral. El Código del Derecho Canónico, en el canon 823, y voy a ser machacón en esto, dice lo siguiente: para guardar íntegra la verdad de fe y costumbres, los pastores sagrados tienen el deber y el derecho de vigilar y también el de exigir que se sometan a su juicio los escritos de los fieles que traten de la fe o de las costumbres. O sea, no podemos hacer nada a espaldas de la Iglesia. No podemos coger un canal de YouTube y comenzar a dar profecías y supuestas revelaciones metiendo miedo a toda la gente. Eso es de ser un cristiano poco serio y lo único que busca al tratar de realizar esa tarea a espaldas de la Iglesia, pues es tener una torpe ganancia. Cualquier teólogo o experto que apoye mensajes espirituales vinculados a revelaciones privadas, está hablando de fe, de costumbres, necesita, por tanto, la aprobación eclesiástica previa, no en su propio nombre. El canon 830 del Código del Derecho Canónico nos dice: corresponde al ordinario del lugar. Soy cansino, pero es que tenemos que recalcarlo. Cuando ustedes oigan a un supuesto experto en apariciones mariológicas, videntes, pregúntenle: ¿usted se está sometiendo al juicio de su obispo? ¿Usted se somete al juicio de la Iglesia para dar a conocer este tipo de manifestaciones? Verán que no tendrán respuesta. O te van a salir con alguna evasiva. Los escritos, conferencias, vídeos o cualquier material en redes sociales en las que un experto apoye públicamente a un vidente sin el dictamen del obispo, está actuando fuera del marco canónico. Repito, los escritos, conferencias, vídeos en redes sociales en las que un experto, redes sociales o esta plataforma en YouTube, en las que un experto apoye públicamente a un vidente o una vidente sin el dictamen del obispo, están actuando fuera del marco canónico. O sea, están actuando a espaldas de la Iglesia. Estas normas siguen vigentes y son el protocolo oficial para tratar supuestas revelaciones y corresponde de manera ordinaria al obispo diocesano la tarea de vigilar y juzgar sobre tales fenómenos. Los auténticos mariólogos, como el padre René Laurentín, experto en Lourdes, Fátima, Medjugorje, que hay expertos en estos temas que se quieren pues colgar
del buen nombre del padre René Laurentin para tener algún tipo de credibilidad. Pues bien, expertos mariólogos como el padre René Laurentin o, por ejemplo, el padre Stefano de Fiores subrayan que el estudio de las apariciones no sustituye el juicio de la Iglesia. Eso para los que se cuelgan del nombre del padre René Laurentin. No, yo es que trabajé con ese experto en mariología y experto en apariciones. ¿Y a mí qué me importa? Hubiera aprendido de verdad cómo ese hombre trabaja y cómo ese hombre hacía un trabajo muy serio y ahora usted se quiere colgar de ese nombre para ganar algún tipo de credibilidad, cosa que habla bastante pues de su persona. El teólogo o el experto no tienen la misión de aprobar o condenar las revelaciones privadas, sino de ayudar al discernimiento eclesial. Los mariólogos deben actuar con humildad doctrinal y fíjense, y en comunión jerárquica según el principio de obediencia eclesial. Existen riesgos teológicos y pastorales apoyar a videntes sin la aprobación eclesial. Genera división en la comunidad eclesial. Puede inducir al error doctrinal si el mensaje contiene ambigüedades. Además, desacredita la labor pastoral del obispo. Expondría al teólogo o experto a sanciones eclesiásticas por actuar fuera de su competencia. O sea, si alguien está recibiendo ese tipo de revelaciones y supuestamente supervisada por un expertísimo en apariciones marianas, pero actúan a espaldas del obispo, lógicamente están desacreditando la labor pastoral del obispo porque el obispo puede ser acusado pues un poquito de pasotismo, ¿verdad? Porque el obispo, ¿qué significa obispo? Vigilante. El obispo es el que vigila que todo en su diócesis esté en orden. Pero si nos encontramos varias personas que son la piedra del zapato del obispo, que están difundiendo supuestas revelaciones con el apoyo a espaldas de la iglesia, a espaldas del obispo, ¿verdad? Fuera del marco canónico, pues están dejando en mal lugar al obispo del lugar. Pues concluyendo, un teólogo, sacerdote, experto, no puede apoyar ni tampoco difundir públicamente mensajes de videntes sin el permiso del obispo. Su deber es someterse al juicio eclesiástico, colaborar si se le requiere y evitar toda acción que pueda parecer, una aprobación previa o paralela al discernimiento oficial. Porque estamos viendo supuestos expertos en apariciones mariológicas o marianas que aprueban, según su modo de entender, tienen una aprobación previa en apariciones marianas en las cuales la Iglesia ha dicho que esas apariciones no tienen un origen sobrenatural. Pero luego aparecen en redes sociales, pues apoyando esas supuestas apariciones y fomentando esas apariciones, la cual la Iglesia ha desaconsejado de que se le dé publicidad y se le dé, pues, notoriedad tanto en cualquier medio informativo como en las redes sociales. Por eso, hermanos, estemos atentos a esas personas que actúan a espaldas de la iglesia, que actúan a espaldas de su obispo. ¿Para qué? ¿Por qué actúan fuera del marco canónico? Pues para torpe ganancia. Mirad que os lo he dicho.
Ese fue el mensaje que nos dejó Jesús en los evangelios. Mirad que os lo he dicho, que nadie os engañe.